Ahora que ya tenemos implementada la ruta UserInfo, la cual nos retorna toda la información del usuario almacenada en base de datos, yo quiero que esta información como el ID, username, email, entre otros, esté disponible en cualquier parte de mi app, ya sea la pantalla de Home, una pantalla de perfil o una pantalla de ajustes o cualquier widget que requiera acceder a esta información. Podemos hacerlo utilizando el patrón block, utilizando Redux, utilizando mobx, cualquier forma de manejar el estado de nuestra aplicación. Sin embargo, yo prefiero utilizar providers ya que es el más sencillo y creo que es el que mejor se adapta a mis proyectos Flutter. Voy a ingresar a pub.dev, busco provider, doy clic en la primera opción, copio el string de instalación, me voy aquí a pubspec, el cual se encuentra por acá, pego el string de instalación, me aseguro que se encuentre correctamente ubicado, ejecuto flutter package get, detengo el proyecto y vuelvo a ejecutarlo ya que he instalado una nueva librería. Ahora me voy aquí a lib, creo una nueva carpeta que le voy a llamar providers y aquí voy a crear todos mis providers para manejar el estado de mi aplicación. Voy a crear un nuevo archivo Dart que le voy a llamar me. Creo una clase llamada me que va a extender de change notifier y automáticamente me ha importado el paquete material. Lo voy a dejar aquí porque también voy a crear un método estático el cual va a tener como parámetro un objeto de la clase buildContext. Voy a importar provider y también voy a importar de models lo que es el archivo user.dart. Luego voy a decir que esta clase me tiene una propiedad data de tipo user. Esta propiedad es privada y para acceder a ella debo definir un get que le voy a llamar data, el cual va a retornar data. Para modificar el valor de data voy a configurar un set que también le voy a llamar data, el cual va a recibir como parámetro una instancia de la clase user y va a modificar el valor de data. This.data es igual a user. Bien, cada vez que cambie el valor de data, yo necesito decirle a todos los widgets o a todos los elementos que estén utilizando mi provider me que este dato cambió. Esto lo hago utilizando el método notifyListeners. ¿Sí? Cambió mi data, entonces notifica a todos los involucrados. Luego voy a definir un método estático que va a retornar una instancia de me, el cual se va a llamar up y va a recibir un buildContext. Este debe retornarme un provider.up, le paso el contexto y este provider.up debe ser de tipo me. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es irme aquí a main, importar provider y también importar de providers me. Luego voy a cortar todo esto y voy a poner un change notify provider, el cual tiene una propiedad llamada builder, que básicamente es una función que tiene como parámetro un build context. Directamente voy a poner guión bajo porque no me interesa ese valor context y voy a retornar una instancia de la clase me. Y luego voy a definir un child y pego material app. Como recordarán, en la pantalla de Splash, yo llamaba al método getUserInfo para obtener la información del usuario y lo guardaba en esta variable user de tipo user. Voy a importar por aquí de providers el archivo me y aquí voy a definir una nueva instancia de me y lo voy a inicializar en el método build. Es muy importante que inicialices cualquier provider en el método build. Llamamos a me.up, le pasamos el contexto. Perfecto. ¿Por qué inicializo el provider en el método build? Es porque cuando cambie el dato
¿sí? Cuando cambia el dato a través de Notify Listeners, lo que se va a decir es que se vuelva a llamar a todos los métodos builds involucrados con el provider me, ¿sí? Cuando yo modifique el valor de data, automáticamente se va a volver a llamar a los métodos build involucrados y va a actualizar su valor correspondiente de su instancia de la clase me. Por último, lo que tengo que hacer es llamar a me.data y en lugar de utilizar paréntesis y pasarle user, ¿sí? Porque este es de tipo user, yo puedo directamente hacer mi.data es igual a user, debido a que data es un set. Vuelvo aquí a Splash. Perfecto. Me voy al home, importo de providers el archivo me, creo una nueva instancia de me, lo inicializo aquí, y luego muestro su valor acá. Llamamos a toJSON, ya que la clase user tiene un método toJSON, y como text necesita que le pase un string, llamamos a toString. Guardo, vuelvo a ejecutar esto, y ahí lo tenemos. Como hice en la pantalla de Splash, modificar el valor del provider me, ¿sí? Tendría que hacer lo mismo, mi.data en la pantalla de login y en la pantalla de registro, ya que estas pantallas, después de que realicen el login o el registro respectivo, redirecciona a la pantalla de home. Sin embargo, yo quiero evitarme todo este proceso previo, así que voy a hacer una pequeña trampita por ahí. En lugar de irme directamente a la pantalla de home, voy a decirle que vuelva a la pantalla de Splash, ¿sí? Porque la pantalla de Splash ya se encarga de llamar a la ruta user info. Así que me voy aquí a main, voy a importar de page la pantalla de Splash, pero veo que ya está importada, así que no necesito hacerla. Simplemente voy a asegurarme de que routes tenga la pantalla de Splash configurada, así que me voy por aquí, escribo Splash y aquí ponemos Splash Page. Perfecto, y ahora aquí en login, cuando el login fue correcto, en lugar de ir directamente a home, voy a decirle que llame al método push name and remote until, le pasamos el contexto como segundo parámetro, le pasamos lo que es el nombre de la ruta, en mi caso Splash, y aquí como tercer parámetro necesito pasarle una función route dynamic, la cual debe retornar un dato booleano. Entonces por aquí voy a definir un dato cualquiera, un anónimo, y que va a retornar falso. ¿Sí? Porque no hay mucha ciencia aquí. Lo único que estoy diciendo es que quiero que elimine del historial de mi aplicación todas las pantallas y vuelva a la pantalla Splash. Es decir, la pantalla de login o la pantalla de registro, todas esas van a ser eliminadas del historial y nuevamente la aplicación va a empezar desde la pantalla de Splash. Lo mismo vamos a hacer en la pantalla de registro. Damos clic aquí para volver a ejecutar el proyecto. Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña trampita por aquí. En la pantalla de Home, yo aquí imprimo lo que es la información del usuario. Voy a sobreescribir el método initState. Perfecto. Así que lo que yo voy a hacer es definir un timer. ¿Sí? Vamos a ver, se ha importado Dart Async. Y este timer le voy a pasar un duration. Le voy a decir que después de 2 segundos ejecute esta función de aquí. ¿Ya? Y aquí voy a crear
una nueva instancia de user que le voy a llamar new user es igual a user. Aquí debo importar lo que es de models, el archivo user. Perfecto. Y ahora bien, users necesita que le configure un ID. Vamos a poner cualquier cosa. Necesita un email. También vamos a poner cualquier email. ¿Qué más necesita? Necesita un email, un username. Necesita created at, que va a ser un datetime.now. Y del mismo modo, un updated at datetime.now. Perfecto. Y luego lo que voy a hacer es llamar a mi.data es igual a el nuevo usuario. Simplemente quiero que observes que al hacer esto, después de 2 segundos que ya se mostró esta información, se va a volver a actualizar con este nuevo usuario, ¿sí? Es decir, se va a volver a ejecutar el método build porque cambió el valor de data del provider me. Vamos a volver a ejecutar. Después de 2 segundos se ha actualizado el valor del usuario. Perfecto. Todo esto va a pasar en cualquier widget o en cualquier pantalla que utilice el provider me. Supongamos que aquí tengo unas pestañas, una pestaña de un chat y aquí una pestaña de configuración. Si yo actualizo tal vez, no sé, los datos del usuario en la pestaña de configuración, esto también se va a ver reflejado en la pantalla de chat, ¿sí? Porque la pantalla de chat también tenía implementada la lógica del provider me. Bien, vamos aquí a main y como recordarán aquí teníamos un change notify provider, ¿sí? Aunque esto no es muy común, solo tener un provider. Por eso es que yo creé una carpeta providers en la cual aquí incluso podría tener tal vez un provider message en el cual voy a almacenar todos los mensajes que me lleguen, mensajes no leídos, entre otras cosas. Entonces no es muy común solo tener un provider, podríamos tener varios providers. Lo que yo debería hacer es lo siguiente. Voy a cortar material y en lugar de utilizar un change notify provider, voy a utilizar un multi provider. Este multi provider requiere que configure unos providers que básicamente son un array de change notify providers. Y luego definimos su child, que es material. Y aquí vamos a definir un change notify provider. Y del mismo modo como lo hicimos antes, definimos un builder, que es una función con un contexto, el cual debe retornar un provider. Y aquí pasamos una nueva instancia de mi provider me. Y no es necesario definir el child aquí, ¿sí? Porque estoy utilizando un multiprovider y este multiprovider va a aplicar todos mis providers a Material App, ¿sí? Aquí podría definir otro provider, el cual tal vez utilice para mensajes, otro provider, no sé para qué nomás se podría utilizar los providers. En mi caso yo utilizo generalmente para la información del usuario y para unos mensajes, ¿sí? Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a volver a ejecutar para observar que todo está correcto. Después de 2 segundos, perfecto. Ya hemos visto entonces cómo gestionar el estado de nuestra aplicación a través de providers.